Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Torrijos. Y yo soy Frida Caballero y es un gusto estar aquí con ustedes esta nueva temporada. Hoy traemos para ustedes el primer episodio de la temporada 20 de Sensor UABC. Nos da mucha alegría porque ya estamos transmitiendo desde la universidad, después de mucho tiempo estar transmitiendo desde casa. Varios de nosotros hemos disfrutado de las instalaciones del Campus Tijuana, pero algunos estudiantes de nuevo ingreso aún no conocen el campus. Así es, Juan. Muchos alumnos han podido recorrer las instalaciones y disfrutarlas. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, los alumnos del nuevo ingreso no han podido disfrutar y conocer las instalaciones como se merecen. Es por ello que hoy recorreremos algunos de los edificios más emblemáticos del Campus Tijuana y conoceremos sus funciones. Vamos a este recorrido con Sensor UABC. Se conjugan de una manera muy especial y la fotografía da cuenta de ello, de evidencia de ello. Más ahora que tenemos a miles de fotógrafos que recorren el estado y que de manera casi instantánea distribuyen o comparten con más personas de todo el mundo lo que es el estado. Y
en el futuro sería verdaderamente trágico para el Estado perder o que sean severamente modificados esos espacios. Por eso sí que es importante el patrimonio, ¿no? Esa calidad de conservación. Parece extraño que hoy todavía la iniciativa privada o el gobierno le apuesten a la impresión de libros, sobre todo cuya edición e impresión es muy costosa. Siguen conservando una autoridad en el quehacer de la memoria humana. Siguen siendo fuentes documentales acreditadas de un apreciable valor por la gente, porque no corres muchos riesgos como es en este caso la fotografía digital. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy gira en torno a la conferencia presentada el pasado 23 de octubre sobre tips para mejorar la escritura matemática usando herramientas digitales, impartida por Jesús Martínez Guerra, licenciado en Docencia de la Matemática, y su compañera Carla Robles. Comencemos. Ahora que estamos tomando clases virtuales, tuvimos que aprender a utilizar ciertos programas para cumplir con los trabajos lo mejor posible. Una de las materias más importantes y más difíciles de llevar de manera virtual es matemáticas, sobre todo por su escritura en los dispositivos digitales cuando se trata de ecuaciones o de alguna fórmula que necesitamos. Algunas herramientas que podemos utilizar para este tipo de trabajo son PowerPoint, aplicación muy común para crear presentaciones digitales, Google Slides, un programa de presentaciones gratuito incluido dentro del servicio de Google Drive, y Desmos y GeoGebra, similares entre sí, pero este último siendo un software de matemáticas que se puede utilizar para cualquier tipo de nivel escolar. Consta de una calculadora gráfica que permite analizar y organizar datos matemáticos y su comportamiento en el plano cartesiano. La plática comenzó con la aplicación de PowerPoint, donde principalmente hablaron de cómo escribir ecuaciones. Entonces, es necesario que nosotros utilicemos los paréntesis, porque al utilizar los paréntesis queda de la siguiente forma. Pongo X, pongo el acento circunflejo, abro paréntesis, escribo mi exponente fraccionario, le doy espacio y de esta manera sí se crea correctamente lo que es el exponente. Enseguida, Martínez habló de GeoGebra, herramienta que puede servir de complemento a trabajos matemáticos. En este programa se puede jugar con las dimensiones de la cuadrícula, los datos de la cuadrícula, los nombres de los ejes X y Y hasta su apariencia, de modo que se acomoda a las necesidades específicas del usuario. Y ahora sí, nos podemos regresar a PowerPoint y aquí pegamos lo que sería nuestra gráfica. Pegamos la gráfica y de esta manera pues podríamos tener lo que es nuestro procedimiento de matemáticas más lo que sería la gráfica, pero de una manera pues un poco más formal y presentable. Después, nos mostraron algunos comandos para poner ecuaciones en la aplicación Google Slides. Estuve comparando entre las similitudes que tiene con PowerPoint y sus diferencias. Aquí, en las potencias casi todo es igual. Nada más que aquí automáticamente cuando yo escriba el símbolo del acento circunflejo, si yo lo pongo, ya se me pone el cuadrito para que yo escriba la potencia. No tengo que darle a la barra espaciadora. Entonces nada más si yo escribo la X y el acento circunflejo, ya se me pone el cuadrito. Ya puedo poner mi exponente. Puedo poner un exponente arriba de otro exponente. Pongo mi acento circunflejo, el 2, y otra vez el acento y el 3. Eso es igual que aquí, como automáticamente ya se nos pone en la posición del exponente, no necesito poner paréntesis.
De verdad esperamos que la información aquí proporcionada haya sido clara y útil para ti, de modo que pongas en práctica los tips sugeridos en esta plática. Nos vemos pronto. Gracias. Otro de los edificios emblemáticos es este que está a mis espaldas, fundado en 1976. El Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, el cual se encuentra a la entrada de la universidad y ha sido testigo de innumerables graduaciones. Por el momento no hay eventos programados, pero esperamos que en un regreso próximo podamos disfrutar de este espacio. ¿Sabías que la universidad cuenta con su propio gimnasio? A mis espaldas se encuentra el gimnasio universitario. Aquí los estudiantes podemos venir a hacer deporte. Este lugar no es exclusivo para la Facultad de Deportes, así que podemos asistir sin ningún problema. Excelente, Juan. Aquí hay competencias y torneos a las cuales podemos asistir. Otro de los elementos importantes de esta universidad es el isotipo que se encuentra a la entrada de la universidad, el cual es conocido como brochazo y contiene las siglas de la universidad. Aquí no solamente representa la universidad, sino también los valores universitarios. Fue nombrado el 20 de marzo del 2018. Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva cápsula. El día de hoy hablaremos del Jiu-Jitsu, de su historia, sus beneficios, entre muchos datos más. Espero sea de su agrado. El Jiu-Jitsu tuvo sus inicios en la India, desde el periodo de Buda. Se decía que los monjes que poseían estas creencias estaban en peligro por Asia, en difundir sus creencias y religión a las demás personas. Muchas veces fueron víctimas de robo y de asesinatos por vagabundos, soldados del imperio. Se puede decir que el Jiu-Jitsu es un sistema de defensa mediante el combate en Japón. No necesitas de armas, ya que las personas se dedican a luchar cuerpo a cuerpo mediante diferentes combinaciones de llaves para poder lograr que el combatiente se rinda. Y si te preguntabas quién puede practicar este deporte, el Jiu-Jitsu puede ser practicado por personas de todas las edades, ya que posee beneficios que genera beneficios para todas las personas que lo practiquen sin importar su edad. En las clases de Jiu-Jitsu para adultos se trabaja mucho con el ejercicio físico, lo que favorece el sistema cardiovascular y los estiramientos a los músculos. Algunos de los beneficios que tiene el practicar el Jiu-Jitsu es la seguridad, ya que estás más seguro al caminar por las calles, ya que estás preparado para cualquier ataque. Otro de los beneficios sería el respeto, y no me refiero al que adquirimos, sino también al que aprendemos a dar, tanto a nuestros compañeros, a la vida en general. Así es, el Jiu-Jitsu es una disciplina donde predomina el valor del respeto. Y por último, pero no menos importante, tenemos el equilibrio con el estrés. Así es, en el Jiu-Jitsu practican diferentes movimientos que te ayudan con el control del estrés y la ansiedad. En la semana de aniversario de la Facultad de Deportes se llevó a cabo la conferencia Cómo ser deportista y estudiante sin renunciar a tus sueños, impartida por Martín Alejandro González Mejía, campeón mundial de Jiu-Jitsu y estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Actividad Física y Deporte. Queremos felicitar a nuestro compañero cimarrón Martín González, quien fue campeón mundial de Jiu-Jitsu. Y esto fue todo por hoy. Mi nombre es Jessica Díaz y esto fue Marcador. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Briseida Cortés y bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy te presento el tema Cosas que debes de saber sobre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Las humanidades en la comunidad. Este programa adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales consiste en una serie de servicios y talleres educativos gratuitos orientados a sectores sociales en desventaja, en el cual participan alumnos y profesores de las distintas carreras. El programa tiene entre sus objetivos ofrecer a los estudiantes de las licenciaturas de las distintas facultades la posibilidad de llevar a cabo el servicio social, las prácticas profesionales o la vinculación de materias, pero sobre todo para retribuir a la sociedad el conocimiento adquirido en las aulas como parte de su compromiso social como universitarios. Centro de Atención y Asesoría Pedagógica, CAP. Brinda apoyo a niños y adolescentes que representan dificultades de aprendizaje. En este lugar, los practicantes de asesoría psicopedagógica, docencia de la matemática y docencia de la lengua y literatura hacen sus servicios con el fin de ayudar a resolver los problemas educativos de los jóvenes que asisten a este lugar. Enfoque Cimarrón, programa de televisión de diálogo y opinión que promueve el interés en los ciudadanos por las diferentes problemáticas actuales. A través de cada programa se propondrán posibles vías de reflexión y solución a las diferentes cuestiones abordadas. Conoce Altavoz, programa de corte informativo musical que cuenta con secciones enfocadas en destacar el acontecer diario de la comunidad universitaria. Conoce Sensor, uno de nuestros programas de vinculación académica con temas que cubren el quehacer universitario y todos aquellos eventos culturales, sociales, deportivos y académicos que toman lugar en UABC. Conoce otros proyectos como Ilumina, canal dedicado a los proyectos de contenidos culturales y educativos realizados por estudiantes y TAFO UABC, nuestro Instagram de proyectos fotográficos y apoyo visual de nuestros estudiantes. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero la hayas disfrutado, nos vemos hasta la próxima. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos a una sección más de Actívate. En esta ocasión les hablaré sobre el rendimiento académico, cuáles son los factores que afectan al rendimiento académico y de qué manera podemos ayudar a tener un mejor rendimiento académico. El rendimiento académico hace referencia a la evaluación de conocimientos adquiridos en el ámbito escolar. Por ejemplo, un joven con un buen rendimiento académico es aquel que tiene calificaciones positivas y que rinde durante todo el periodo escolar. Para que estés al pendiente te daré a conocer algunos factores que afectan el rendimiento académico. El principal factor que afecta el rendimiento académico son las circunstancias personales. ¿A qué me refiero con una circunstancia personal? Me refiero a todo aquello lo cual nos pase fuera de la escuela, algún problema con nuestras familias, con nuestra pareja, etc. En segundo lugar tenemos el estado emocional. El estado emocional es algo muy importante para tener un buen rendimiento escolar. Ahora te daré a conocer de qué manera puedes mejorar tu rendimiento académico. Número 1. Defínete horarios. Esto te ayudará a la realización de tus actividades. Número 2. Mejora tu concentración. Trata de buscar algún lugar o un espacio en el cual tú puedas trabajar. Deja a un lado tu celular. Desactívate de las redes sociales para que puedas empezar a trabajar en tus trabajos. Número 3. Empieza a aplicar técnicas de estudio. Esto te va a servir muchísimo. Puedes elaborar mapas conceptuales, mapas mentales, alguna línea del tiempo, algún resumen que te ayude a tu estudio. Número 4. Estudia en voz alta. Esto te ayudará mucho más que leer mentalmente. Número 5. Participa en tus clases. Es importante saber que no solamente el participar es aportar algo más a la clase sobre el tema, sino también exponer tus dudas para que se puedan resolver.
Número 6. Enseña lo aprendido. El que tú compartas lo que has aprendido con otra persona te ayudará a memorizar lo que viste tal vez en tu clase o lo que leíste. De esta manera podrás memorizarlo y aprendértelo mucho mejor. Número 7. Aprovecha la tecnología. Me dio mucho gusto compartir contigo esta información. Espero te haya servido para que puedas empezar a mejorar tu rendimiento académico. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Otro lugar importante es el centro comunitario. Aquí se alberga cafetería, sorteos, sala de lectura y actualización. Todo lo relacionado con la venta de boletos lo lleva a sorteos. Las conferencias de interés dentro de la sala de lectura y en la explanada las representaciones artísticas. Claro, Juan, es muy importante tener esto en cuenta, ya que aquí se encuentra la sala de Álvaro Blacarte, en la cual todavía se encuentra la exposición de El Veneno. Por último y no menos importante está la Biblioteca Central de Tijuana, la cual se encuentra a mis espaldas. Esta cuenta con 4 pisos. En los primeros 2 hay una gran variedad de libros y salas para leer cómodamente. En el tercero, computadoras, en las cuales en algunas ocasiones se imparten talleres. Y el cuarto, en el cual hay mesas de trabajo y salas de estudio ideales para después de clases. El día de hoy, en la sección Soy Cimarrón, les presentaremos el trabajo que ha realizado nuestro compañero Eric Palacios en la publicación de su tercer poemario, Guitarras. Eric es un joven que está realizando su licenciatura en la carrera Lengua y Literatura Hispanoamericana en UABC. Actualmente cursa el 7º semestre y se está desarrollando como escritor, poeta y editor en la editorial Metaletras, cuya editorial ayudó a fundar en el año pasado con algunos compañeros de la carrera y con quienes ha publicado hasta el momento 4 libros de gran éxito. Su pasión por la poesía inspiró a Eric a publicar 3 poemarios en el presente año, el primero de ellos titulado Cláusula Maestra, después Ciclos Constantes y finalmente Guitarras. Con esta trilogía podemos encontrar una historia donde se aborda diversos temas como la soledad, el amor no correspondido, su relación y amistad con las personas que lo rodean, además de tratarse de un recorrido donde busca su propia identidad como escritor y poeta. Para celebrar la publicación de su tercer poemario, Eric decidió realizar una noche de poesía y música, la cual se llevó a cabo el 29 de octubre en el Café Grafo del Pasaje Rodríguez en Centro. Para este evento se tuvo invitados especiales, como René Castillo, propietario de la cafetería Librería, los editores de la editorial Metaletras, algunos maestros de Eric quienes lo han acompañado en su proceso de publicación y de creación de poemas, y finalmente Daniel Cibran, quien estuvo a cargo de la música. Para mí la música es muy importante y creo que la poesía es uno de los géneros más musicales que existen. Hay un paso muy pequeño entre la creación poética y la creación musical. Al escribir el libro de Guitarras yo sabía que los poemas bien podrían ser musicalizados. Y tengo un amigo que es músico, toca la guitarra, canta, compone. Y cuando yo terminé de escribir el libro, mi única idea, lo único que me estaba pasando por la cabeza era hacer un evento con él, donde yo leyera este libro y él estuviera tocando, pero también que agregara sus canciones. Estuvimos reuniéndonos en mi casa y lo primero era que él creara melodía en función de mis poemas. Intervenir en cada momento de la presentación, qué canción se parecía a cuáles textos, y pues todo esto, ¿no? O sea, sí era como armar un rompecabezas. Lo difícil fue generar nuevo contenido que se adaptara y que ensamblara, o sea, mis poemas con su música. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de este video y sigan apoyando el trabajo de nuestros compañeros cimarrones. Hasta la próxima cápsula.
Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Ilumina, en donde cada semana aprendemos nuevas cosas. Estamos en octubre, el mes dedicado a las humanidades. Nuestra universidad celebra 35 años de fundación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Por ello, en esta ocasión hablaremos acerca de las humanidades. ¿Sabes qué son? ¿Sabes para qué sirven las ciencias humanas? Esto y más te diremos a continuación. Comenzamos. Las humanidades son un conjunto de disciplinas que se enfocan en el estudio del ser humano, su cultura y su desarrollo racional y crítico. Dicho de otro modo, estas disciplinas se encargan de estudiar lo que nos hace humanos. La palabra humanidades proviene del latín humanitas, que se refiere a la naturaleza humana. Hoy en día, además de la literatura, la lengua y el lenguaje, la filosofía y el arte, también suelen considerarse como humanidades los estudios en comunicación, política y derecho. Objeto de estudio. El objeto de estudios de las humanidades es la naturaleza humana, sus valores, el intelecto, el análisis del lenguaje y la comunicación, así como también la espiritualidad de los seres humanos y su cultura. Las humanidades son importantes porque ayudan a entender la complejidad del comportamiento, la comunicación y el pensamiento de los seres humanos. Son los que han preservado y cultivado los conocimientos acerca de la cultura, la lengua, la historia y el arte. De igual forma juegan un papel importante como los procuradores de que estos saberes se transmitan. Principales disciplinas. Hoy en día las humanidades tienen un campo más amplio de estudios. Entre las principales áreas de estudio se encuentran filosofía, ciencia que estudia la esencia del ser humano y su sentido de la vida. Esta disciplina busca entender el razonamiento del hombre, su pensamiento reflexivo y analítico. Filología. Es la disciplina que estudia el lenguaje, su estructura y su evolución, así como también estudia la historia, el desarrollo y la interpretación de la literatura, esto con el objetivo de conocer la cultura de las distintas sociedades. Historia. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los sucesos del pasado de la humanidad. Además, gracias a sus estudios, se guarda un registro muy detallado sobre todo lo que ha acontecido en el mundo desde antes de la humanidad. Literatura. Como campo de estudio, la literatura se enfoca en las creaciones escritas y orales con valor artístico que representan la expresión humana. En esta disciplina se analizan las características y el desarrollo de la producción literaria, su historia y su relación con sus elementos internos, y el contexto de producción de la obra y su intertextualidad. Desde los años de gloria de la antigua Grecia, las humanidades han sido fundamentales para la formación de las personas. Ya tienes mayor información sobre este tema. Si quieres ingresar a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de UABC, te invitamos a que te acerques y pidas mayor información. Hasta aquí la sección de hoy. Te agradecemos el habernos acompañado. Te esperamos la siguiente semana en una sección más de Ilumina. Ahora ya conoces un poco más del Campus Tijuana. Si requieres asistir a uno de estos lugares ya mencionados, podrás hacerlo sin la menor dificultad, siempre y cuando respetando el protocolo de regreso ya establecido. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada y este primer episodio. No olvides sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV y en caso de que te lo perdieras, no olvides vernos los miércoles a las 11:30. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mayor contenido de los episodios próximos de la temporada, así como mayor información de la universidad. Nos encuentras como Censor UABC en Instagram y Facebook. Si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarlo también en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Censor UABC. Esto es todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana. Nos vemos.